Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Bueno, pues les agradecemos enormemente a todos nuestros compañeros que técnicamente hacen posible este abrazo mediático y por supuesto también y principalmente a ustedes, queridos amigos. Una mesa extraordinaria con el análisis que pretendemos pueda agregar algo positivo para su lienzo de reflexión. En este caso, pues estará la infaltable maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil con sus temas de derechos humanos, también tocando algo de la parte económica, ahorita sobre todo que es ya fin de año. Contamos con la inteligencia en el análisis y la visión geopolítica nacional e internacional del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es directivo del Club de Periodistas de México, es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, parte de Voces del Periodista, pero él además también es académico y es parte de la directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, una agrupación hermana precisamente al Club de Periodistas de México. Queridos amigos, la presencia, la voz de la maestra Francisca Saavedra con ustedes, también parte del jurado calificador, de la directiva del club, de nuestras instituciones y por supuesto con un bagaje y una trayectoria extraordinaria en todos los sentidos, un orgullo para nosotros. Y escuchamos, y dejo el micrófono con el maestro Gerardo Castilleja. Él también forma parte de nuestras instituciones, de nuestro programa, pero también él forma parte de del Instituto Schiller, este instituto que ganó recientemente el Premio Internacional por Libertad de Expresión, con datos duros, importantísimos para nuestro bagaje informativo, queridos amigos. Vamos a proceder a que nos honren con su compañía a lo largo del programa. Yo le pido de favor al maestro Gerardo Castilleja desarrollar su tema fundamental. Estamos viviendo momentos también pues muy fuertes, que son muy delicados, como es esta imagen que vemos del señor Zelensky recibido en la Casa Blanca. Y bueno, son temas que pueden impactar de manera muy fuerte, cuando precisamente el Papa Francisco convoca a una reunión, a una plática y a una tregua de paz. Es aceptado por el presidente Vladimir Putin, pero vemos esta actitud del presidente Biden que no es para nada halagüeña ni es de una política de paz. Vemos cómo se insiste desde grupos depredadores porque haya guerra. Ese es el mensaje y desgraciadamente es sumamente delicado. Ya escucharemos a los maestros con su análisis tanto nacional como internacional. Dejo los micrófonos al maestro Gerardo Castilleja. Y bueno, pues a ustedes siempre nuestro cariño, nuestra gratitud, queridos amigos, y un abrazo en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salom. Adelante, maestros. Buenas tardes amigos. Sí, gracias Celeste. Hoy vamos a tener verdaderamente una mesa extraordinaria. Solo quiero mandar yo saludos a Radio Cañón 760 de AM. Y por supuesto gracias a todas las frecuencias que nos retransmiten en forma diferida vía radio y vía también por internet. Yo quisiera presentar en primer lugar al doctor Rodolfo Ondarza, un neurocirujano muy connotado, amigo de esta casa, y también forma parte él del Club de Periodistas. El doctor
Ondarza nos va a hablar del impacto del trabajo, todo el trabajo de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, temas que tenemos que estar recurriendo a ellos para poner muy en claro la importancia que tiene, no solo para la economía mexicana, el que los migrantes vayan, también para la economía estadounidense, es un aporte importantísimo los millones de compatriotas que año con año se incrementa esa fuerza de trabajo. Entonces, doctor Ondarza, ¿gustaría usted decirnos, por favor, cuál es ese impacto del trabajo de inmigrantes en los Estados Unidos, por favor? Cómo no, querido Gerardo, muchísimas gracias. Muy buena tarde a las compañeras, a Celeste, Francisca, Gerardo, muy buenas tardes a la audiencia, a Mauricio Salún, nuestro director general. Efectivamente, pues mucho ha estado pasando en la frontera norte en relación a los inmigrantes, mexicanos o no, particularmente latinos, que como sabemos conforman pues una porción de la población estadounidense muy importante. Es la parte joven estadounidense pues el grupo que conforman a los de aquellos de ascendencia mexicana es sumamente importante económicamente y desde el punto de vista político, tanto para el país vecino como para nosotros mismos. Estados Unidos tiene 11.2 millones de vacantes de empleos. Es una tremenda oferta de trabajo la que existe en Estados Unidos. Repito, 11.2 millones de vacantes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Una cifra que supera los 10.8 millones del año pasado. Para julio de este año había 1,5 millones de puestos de trabajo en el sector de hotelería, por ejemplo. Existe una escasez enorme de mano de obra en todo el país vecino, sobre todo, por ejemplo, en algunos lugares que son particularmente interesantes, dada la agresión constante contra los inmigrantes. Por ejemplo, en Florida. Básicamente, esta oferta de trabajo está en todos los sectores. Ya en septiembre de este año, recordemos que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se atribuía el envío de 2 aviones con cerca de 50 inmigrantes a Martha's Vineyard, que es una isla situada frente a la costa de Massachusetts y es conocida desde hace tiempo como un elegante destino venariego para personas adineradas. La mayoría de estos inmigrantes que fueron enviados en aviones pues, fueron personas de nacionalidad venezolana. Julian Saer, senador demócrata de Massachusetts, que representa a esta isla, Martha's Vineyard, ha comentado que pues es increíble que estén con esta actitud una serie de gobernadores de corte republicano enviando a algunas posiciones demócratas a los migrantes, violando pues una serie de derechos humanos. La medida pues sigue los pasos de gobernadores republicanos como Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona, que comenzaron a enviar a los inmigrantes a Washington este año. Abbott ha ampliado desde entonces pues su esfuerzo y ha incluido también a las ciudades de Nueva York y Chicago. Abbott dijo que los autobuses de migrantes de Texas pues cayeron frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, recordamos, en el Observatorio Naval de Estados Unidos en Washington, incluyendo más de 100 migrantes de Colombia, Cuba, de Guyana, de Nicaragua, Panamá y Venezuela. A lo que pues
se suma a más de 10,000 migrantes que han sido transportados desde Texas a Washington, Nueva York y Chicago. Y pues lo anterior, todas estas acciones no coinciden con los diferentes indicadores económicos y de calidad de vida de una serie de reportes que han estado saliendo últimamente, como el reporte Immigrants and Opportunity in the American Cities, que fue escrito por por Cullen Clark de el George W. Bush Institute el 8 de diciembre pasado, donde menciona que las ciudades son poblaciones de inmigrantes relativamente grandes, pues tienen mejores resultados que aquellas con porcentajes menores de población inmigrante, y pues muestra el impacto positivo en áreas que van desde los ingresos hasta el desarrollo cultural, con lo que se derriban mitos sobre los inmigrantes, por ejemplo, pues que le quitan el trabajo a los locales o hacen que los salarios bajen. Esto no es cierto. Por el contrario, de acuerdo con este estudio, en las grandes áreas metropolitanas y los condados con más inmigrantes, los ingresos de casi todas las personas son mayores que en aquellos con menores número de inmigrantes. Según estudios de la Universidad de California y de la Universidad Bocconi en Milán, es la presencia de inmigrantes lo que influye en los ingresos por varios motivos. Entre ellos, pues que las áreas metropolitanas, que han tenido un aumento relativamente grande de población inmigrante y de diversidad lingüística, luego han registrado aumentos de salarios mejores del promedio. Totalmente lo contrario a lo que algunas personas con rasgos racistas insisten. Es decir, la presencia de más inmigrantes en las ciudades se traduce en mejores salarios para la mayoría de grupos de trabajadores. Esto es particularmente cierto para los incrementos salariales de los nacidos en Estados Unidos en los grupos de trabajadores con niveles de educación superior. Es decir, los menos afectados son aquellos que tienen estudios medios o superiores, en relación a que pues, no hay efecto en el salario, sino al contrario, pueden aumentar los salarios. Y por el contrario, en las ciudades donde existen restricciones a la inmigración, pues estas ciudades no muestran mejoras en los salarios de los nacidos en Estados Unidos poco calificados. De acuerdo con este informe, esto ocurre porque los inmigrantes poco calificados que llegaron recientemente a Estados Unidos generalmente hacen trabajos diferentes a la mayoría de los nativos. El flujo de inmigrantes atrae inversiones de negocios que también benefician a los nacidos en Estados Unidos, y los inmigrantes apoyan los negocios locales también como consumidores. Las ciudades con porcentajes altos de inmigrantes son también aquellas con mayor innovación tecnológica y científica que otras ciudades. Y la contribución de las personas no nacidas en Estados Unidos es alta. Los inmigrantes, por ejemplo, inventan nuevos productos y reciben patentes en tasas mayores que los nativos. 28 de las 100 metrópolis más grandes de Estados Unidos habrían perdido población entre 2010 y 2021 si no se hubiera producido la inmigración procedente del extranjero, de acuerdo con este estudio. Además, han contribuido especialmente al desarrollo de las ciudades universitarias. El Centro de Investigación Pew, por su parte, estimaba en 2017 que con la generación de baby boomers a punto de jubilarse en masa, Estados Unidos necesitaría un flujo constante de inmigrantes para mantener su fuerza laboral en crecimiento durante las próximas 2 décadas. Disculpe, vamos al corte y podemos continuar con el tema al regreso, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, amigos. Continúen con nosotros, por favor. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en este programa, Voces del Periodista. Mi nombre es Gerardo Castilleja, soy parte de la mesa
Y estábamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza sobre este tema de la contribución y el impacto que tiene el trabajo de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por favor, doctor, ¿puede retomar el tema? Sí, con mucho gusto. Para finalizar, únicamente mencionar que los inmigrantes, con todo y esto que hacen ganar a la población estadounidense, con todo este desarrollo que llevan allá, pues ganan menos que los nacidos en Estados Unidos. En 2019, por ejemplo, el ingreso medio en las 100 mayores metrópolis fue un 11% menor para los extranjeros que para los nativos estadounidenses. Entonces, pues bueno, esta población de inmigrantes, particularmente mexicanos, está creciendo, creciendo, creciendo. La juventud es de ascendencia mexicana. Sin embargo, pues el trato es muy diferente al que se le da a la blanco sajón que a la mexicana. Y pues debemos luchar porque la igualdad se dé en esas condiciones y que también la salud que se da hacia nuestros trabajadores en el extranjero, pues sea un acceso universal. Recordemos que en Estados Unidos no existe la universalidad, ni mucho menos la gratuidad, perdón, la gratuidad en los servicios de salud como existe actualmente en México. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, doctor Ondarza. Muy importante y tal vez retomemos al final un poco más algunas cuestiones que podemos todavía plantear. Yo quisiera ahora, tengo el gusto también de compartir la mesa con mis compañeros y quisiera abordar un tema muy importante en el contexto internacional y en primer lugar es que la situación de guerra se ha agudizado, han habido llamémosle así, se ha escalado en este conflicto y lo que anunció el presidente ruso Vladimir Putin debe ser considerado con mucha seriedad y la razón por la cual los grandes medios occidentales, principalmente europeos y estadounidenses, no han dicho una palabra de esto que voy a mencionar, es muy probable que ocurra porque lo que está diciendo el presidente Putin es muy serio. Él habló hace apenas unas horas que Rusia está considerando continuar con la manera en cómo los Estados Unidos se ha manejado con la OTAN. Es decir, Rusia está considerando que puede compartir su arsenal nuclear con aliados rusos, por supuesto. Estamos hablando de Bielorrusia. Hizo este anuncio porque se sabe perfectamente, ya hay tropas rusas instaladas en Bielorrusia. Recordemos que Bielorrusia es una nación que está al norte de Ucrania, hace una frontera muy grande al norte de Ucrania y lo vuelve pues una posición estratégica dentro de esta guerra. Y el hecho de que se hable de ya compartir entrenamiento en armas y cuando se habla de armas nucleares, lo que está diciendo Putin es, nosotros vamos a seguir lo que está haciendo, lo que ya ha hecho Estados Unidos por mucho tiempo, algo que por cierto Rusia siempre criticó, que Estados Unidos compartiera arsenales nucleares con aliados de la OTAN. Bueno, esto es lo que está diciendo Putin y esto pone un acento a que realmente podemos decir que los sorprendió a los estrategas militares de la OTAN, no esperaban esto, y lo que tenemos ahora es que este anuncio de Putin, a lo que dijo la semana pasada, cuando dijo, en realidad, la doctrina militar estadounidense, desde el año 2002, es una doctrina militar que acepta el uso de armas nucleares no solo como represalia, o es decir, si alguien ataca a Estados Unidos con armas nucleares, Estados Unidos responde con armas nucleares. No, la doctrina nuclear estadounidense que es vigente es la doctrina que se adoptó con Bush en 2002, con Bush hijo,
y esa doctrina establece que Estados Unidos puede atacar nuclearmente a una nación o un grupo de naciones que no solo no la atacan nuclearmente, que la pueden atacar con armas convencionales o incluso no atacarlas. Es decir, cuando se presume un ataque posible, entonces se toma lo que se llama acción preventiva. Y esto va en contra de toda regla del derecho internacional. No se puede atacar a una nación porque supongo que me vas a atacar, entonces yo primero te lanzo bombas. Bueno, lo que Rusia dijo la semana pasada, que se suma a este anuncio que acaba de hacer Putin, es que Rusia también está adoptando esta misma doctrina, que no la tenía, de ataque preventivo y además del uso de armas nucleares contra naciones que no necesariamente estén atacando nuclearmente a Rusia. Entonces, esta es a lo que nos referimos cuando el conflicto escala y el silencio de Occidente es tremendo, ¿no? No quieren ellos reconocer que han provocado en Rusia una reacción de esta manera. Pero veamos la otra parte. Decíamos en el programa al principio, Celeste nos mencionó que el Papa ha estado haciendo una campaña importantísima. El Papa Francisco es uno de los grandes líderes, tal vez el único líder religioso en este momento, que está pidiendo una tregua de Navidad, una tregua en Ucrania. Y entonces está pidiendo pues que haya, ofreciendo al Vaticano como la sede de negociaciones sin condiciones. Es lo que les pide a los negociadores ucranianos y rusos. No pongan condiciones y empiecen el diálogo ya, el diálogo para pacificar esa zona. Ahora, hay voces que se están empezando a sumar a ello. Es muy importante ver que hay llamémosle un coro mundial que se está empezando a decir sí, tiene que iniciar una negociación ya. Estamos hablando en momentos en que Zelensky está ahorita en Washington, y Zelensky lo que fue a hacer, pues esencialmente no solo agradecerle al Congreso norteamericano todo el cuantioso apoyo en armas, en dinero, sino que viene a pedir más. Y se habla de que Estados Unidos, lo ha reconocido el gobierno de Biden, va a entregar misiles Patriot, que son todavía un grado más avanzado, son misiles proyectiles de más alcance que los actuales que han mandado a Ucrania, los HIMARS, porque van directamente a poder atacar a territorio ruso. Entonces, frente a esto, el Papa está diciéndole a que se mueva esta discusión, y sucede que en Italia ya hay voces que se están sumando. En particular, el exalcalde de Roma, y también fue un ministro de justicia, se llama Gianni Alemano. Él dijo, miren, esta tregua de Navidad que está pidiendo el Papa, en realidad es la única autoridad en el mundo que está levantando la voz para que se detenga la guerra ya. Y entonces sugiere este exalcalde de Roma que se haga una conferencia de paz en Europa, así como fue el modelo de Helsinki. Y luego retoma lo que el cardenal Parolin, que es el secretario del Exterior del Vaticano, que es una manera muy realista de detener de poner un alto al fuego, de parar el conflicto y que comiencen las negociaciones. O sea, en Navidad se van a parar los ataques mutuos y se van a empezar las negociaciones. Es un esfuerzo enorme. Un cardenal importante de la conferencia, el presidente de la conferencia episcopal italiana, el cardenal Matteo Zuppi, se dirigió de esta manera a estudiantes, y esto lo recogió la prensa italiana. Muy importante. Hasta lo voy a citar porque me parece una cita excelente de cómo es el carácter de lo que se está planteando. Dijo el cardenal Zuppi a un grupo de estudiantes: la no violencia no se debe confundir con no hacer resistencia. La no violencia es como decirle no a la violencia. Es una acción de rechazo a la maldad. No es una aceptación pasiva. La flojera, la indiferencia, la neutralidad no tienen nada que ver con eso. La no violencia es una manera, es algo siempre valiente. Es un acto de confianza en el hombre y en la fe que tiene en Dios.
es un testimonio dado a la verdad hasta que el enemigo se convierte. Y esto me parece a mí que retoma el mismo espíritu que Gandhi tenía cuando logró que toda su enorme nación, todos sus compatriotas entendieran que la única forma de poder enfrentar al sanguinario, al brutal imperio británico, la única manera era la no violencia, los actos de resistencia organizada. Y era algo que la población lo tuvo que entender para poderlo ejercer, y la India es un gran ejemplo de cómo es que la no violencia logró una revolución, porque entonces resultaba que los supuestamente civilizados, que era el Imperio Británico, resulta que ellos eran los bárbaros, los crueles, los inhumanos, ¿verdad? Y que la población entendió que ese era el camino correcto para no derramar más sangre. Ese es el mismo espíritu. Hay más voces que se están sumando a este esfuerzo del Papa. Nos parece a miembros del Club de Periodistas, esto se discutió en la entrega de premios, ¿verdad? El camino no hay otro más que detener, parar la guerra de forma tajante, todas las naciones. El presidente López Obrador también ofreció que México podría, ¿verdad?, ser un mediador, ¿no?, en esta guerra. Necesitamos que muchas voces más se unan. Pero podemos retomar el tema. Me gustaría que fuéramos al corte y una vez que regresemos, que le demos la oportunidad a la maestra Francisca de que también toque un tema muy, muy importante para todos. Vamos al corte entonces y regresamos. No se vayan. Amigos, buenas tardes. Continuamos con el programa de Voces del Periodista. Aquí su servidor, Gerardo Castilleja, a nombre de Celeste Sáenz. Estamos en una mesa con con compañeros que hemos tocado temas de orden internacional, del orden también sobre los migrantes en el primer bloque, sobre la situación de guerra en la región de Ucrania. Y yo quisiera darle la palabra a la doctora Francisca Saavedra. Ella quiere hablarnos sobre esta carta que están circulando, la carta de los 180 periodistas, y creo que nadie mejor que la doctora Saavedra para poder decirnos puntos y comas, qué significa esta carta y qué implicaciones puede tener que en este momento la estén circulando. Adelante, maestra Francisca. Sí, buenas tardes, amigos. Gerardo, don Rodolfo. Quiero comentarles lo que a mi parecer denuncia esta carta, este documento que hicieron circular a la opinión pública, 180 firmas, diciéndose periodistas, donde no todos lo son. Hay académicos, hay funcionarios, exfuncionarios, hay articulistas, que no quiere decir que sean periodistas. Una cosa es que tú observes un evento y lo comentes como creas conveniente, y otra cosa es que lo investigues como periodista, que reúnas la información, que reportes en la calle, que hagas el trabajo realmente periodístico para llamarte como tal. Bueno, ese es el principio, pero lo que más me preocupa es como cuando decían: ¡al ladrón! ¡Agarren al ladrón! El que grita que allá va el ladrón, seguramente es el ladrón. Yo hago un llamado para la gente, para que se alerte y esté muy pendiente de quién es quien está gritando y responsabilizando a los otros, porque seguramente algo de culpa traen en el bolsillo. Lo digo porque en la carta, en el documento que hoy circula en muchos diarios en la Ciudad de México, porque los retoman a través de internet en el interior del país, se habla y nos siguen envenenando como sociedad, que alguien tiene la culpa, que ese es el responsable, que los deseos son acallar la libertad de expresión. Yo pienso que si creen eso, estaba ocurriendo lo contrario, que si nadie escuchaba a algunos periodistas que ha señalado el señor presidente, ya los escuchan, nomás para saber qué es lo que dice el señor presidente, que dicen los otros. Entonces, no hay tal forma de silenciar. Yo creo que es muy importante que veamos
qué pudiera estar en forma individual, ni siquiera como analistas profesionales o acercándote a la verdad absoluta, sino reflexionando quién pudiera salir beneficiado con con este atentado criminal, cruel y reprobable a todas luces por donde se le vea contra una persona que dice lo que siente y que dice lo que cree. Bueno, eso creo yo. Entonces, si el periodista atacado la semana pasada es bueno o malo, esa es percepción de cada quien. Hoy tenemos el derecho de escucharlos a todos. Antes no. Antes era una sola voz de un solo lado con el control absoluto del micrófono. Hoy las benditas redes, la mañanera, le permiten a la otra parte de la avenida, de un lado está los que siempre controlaban la información y del otro lado estamos toda la sociedad que pasábamos más o menos ciegos ante todos estos eventos. Hoy en día se comentan fuerte, y entonces ahí vamos viendo, vamos analizando, e investiguemos quién pudiera beneficiarse, porque por ejemplo yo me enteré que en administraciones pasadas, en el tiempo de Fox, por ejemplo, de Calderón, se denunciaba abiertamente, con la cercanía que te permitía el cargo que tenías, denunciar a García Luna. Y a García Luna jamás le reprocharon nada, ni en la administración de Fox, donde empezó a incubarse toda su maldad, ni en la administración de Calderón, donde incluso algunos lo tachan de socio del señor presidente. Pero no se dijo en su momento, y se dijo en privado. Y hay de aquel que osó hablar en privado de este tema, incluso a nivel presidencial, porque hasta la cárcel fue a dar, ¿verdad, señor general? Entonces, estemos muy pendientes de cuando se ventilan las cosas con tantos aires y tantas ventanas abiertas, pongamos atención y no nos dejemos manipular, pero ni por unos y ni por otros. Veamos cuál es realmente mi crecimiento personal, las ventajas que con esta información voy a poder aplicar a mi ámbito familiar, en donde yo hable con toda claridad con mis hijos, con mis nietos, en donde no haya que yo soy un adulto y lo sé todo y tú eres un niño y eres un imberbe. No, debemos de hacer un acuerpamiento social verdadero desde el origen, que es la familia, para que no nos vuelvan a tomar el pelo, ni unos ni otros. No hay que tomar partido, no, hay que ser el comprometido de la familia, el comprometido de tu causa personal. Y eso solamente se consigue cuando te pones a observar todos los lados. Esta carta tiene ese amañamiento. Ese señor presidente, ya cállese. Usted ha invitado a la gente a que se violente con nosotros. Pues él ha dicho que no los vean porque te salen tumores en la cabeza, pero es tu decisión escucharlos o no. Él hace una recomendación desde su trinchera porque cree que lo están agrediendo. Y la otra fase, la otra cara del conflicto, hace también sus anotaciones y sus apuntes porque piensa que lo están agrediendo. Ellos se agreden y nosotros sufrimos. Paremos de sufrir. Hagamos el análisis pertinente que nos permita llegar a razonar en forma personal, sin odiar por odiar. Ese es un esto y es un aquel, con palabrotas. Las redes están inundadas de odio. La gente se odia con todo su corazón y lo más triste es que a veces son puros bots. Yo, por ejemplo, intento no opinar respecto a los asuntos políticos, religiosos o de fútbol, porque me acaban en las redes. Mejor les hablo del cariño, del respeto, de los valores que hemos ido perdiendo, que vamos a reponerlos. O sea, me oigo hasta a veces cursi y babosa. Sin embargo, yo creo que es necesario, así como el Papa Francisco, qué bonito nombre tiene mi tocayo, el Papa Francisco ha hecho una invitación para que paremos la guerra. Nos sentemos a dialogar, mientras, como dicen todos los opinadores, mientras tengamos la palabra, tenemos posibilidades, tenemos futuro. Sentémonos a hablar. Es que hablando es mejor que sin hablar. El hecho de estar mudos es no tener posibilidades de construir una verdadera democracia justa que nos invite a todos, que nos lleve a todos al terreno de lo más justo o de lo menos injusto. Porque quién sabe qué es lo más justo y lo menos injusto. La cosa es que no nos duela tanto a todos o a tantas personas.
No podemos seguir defendiendo a unos creyendo que son buenos cuando ocultan los medicamentos contra el cáncer de niños, cuando se mencionan cosas y cosas que van envenenando a la población, y la población, sin analizar más, dice, sí, 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 tienen razón, sí, 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 sí es cierto, sí, 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 hay que salir, hay que violentarnos. No, 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 hay que reflexionar, hay que volver a escuchar al que gritó, al ladrón, ahí va el ratero, deténganlo, porque seguramente el que grita es el más malo de todos. Yo no sé qué opinen ustedes, a mí me gustaría mucho que nos hablaran o nos pusieran un correo electrónico y pudiéramos en este espacio también intercambiar ideas y pensamientos para enriquecernos unos a otros. ¿No lo crees, Gerardo? Sí, claro, claro, maestra. De hecho, el Twitter ayuda bastante y hemos recibido, no tengo aquí en mis manos ahorita el Twitter, pero sí, necesitamos que nuestros radioescuchas interactúen, nuestros internautas interactúen, porque hay temas que deben de discutirse, especialmente cómo es que llegamos a estos niveles de violencia, porque es una forma inducida. El ser humano es yo sé que esto no es aceptado en estos tiempos, pero el ser humano es intrínsecamente bueno. Lo que lo vuelve a cometer actos de maldad es la ignorancia, por supuesto, es un ambiente social como el actual quebrantado, una pérdida de valores, no hay referencias y también, ¿por qué no decirlo? Una carencia, una creencia vuelve también a la población susceptible de caer en esta forma de inducción de violencia, donde los medios también han jugado y juegan un papel como tú lo mencionaste, en llevar a la población a un estado de verdaderamente de crispación. Así que las voces que hablen por restituir ese principio de no violencia, por supuesto, en contra de las guerras, una guerra mundial que se nos viene encima, pero también entre la propia sociedad, entre las propias colonias y familias que de verdad tienen que, llamémoslo, tienen que moderarse en sus reacciones. Y bueno, no sé, las redes sociales deben de servir también para ello. Si no, bueno, no sé. Mira, yo, por ejemplo, he pensado muchísimo respecto a llenarnos de miedo. Cuando estás amedrentado por todos los lados, lo único que tratas es de agredir primero para que no te maten o esconderte. Lo que está pasando con las bombas nucleares que decías y las reacciones nucleares que decías entre Rusia y los Estados Unidos. Antes, si me atacabas con nucleares, te contestaba con nucleares. Y luego, aunque me des de cachetadas, yo te contesto con bombas nucleares. Y ahora, aunque no me hagas nada, pero pensando que me lo quieres hacer, te mando las bombas nucleares. Oye, ¿y quién está pensando en nosotros? De esa misma forma está pensando la derecha y la izquierda, entre comillas, de los políticos mexicanos. Unos quieren ganar, los otros también, unos quieren la presidencia, los otros también, ¿y quién piensa en nosotros? Así es. En nosotros deben de voltear a ver qué nos está pasando a nosotros. Debemos estar muy conscientes pues conciencia de clase. Nosotros no somos ni políticos ni ricos. Entonces, hagamos un grupo muy fuerte para que le digamos al que haya ganado y que no esté pensando en nosotros, que o piense en nosotros y hace un proyecto de nación viable, o mejor coge su maleta y se va. Pero eso necesitamos fortalecernos como sociedad, creo yo. Claro que sí. Ay, un tema importantísimo para reflexionar. Creo que tenemos que ir al corte y al regreso retomemos algunos de los puntos más importantes de lo que hablamos en estos segmentos. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra, que es de la directiva del Club de Periodistas. No se vayan, regresamos en un momento. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Buenas tardes. Aquí les habla Gerardo Castilleja a nombre de nuestra directora Celeste Sáenz de Miera.
Y estábamos con el tema en el segmento pasado, la doctora Francisca Saavedra nos habló sobre esta carta de 180, pues digamos, ellos se llaman periodistas, y yo quisiera que abordara el doctor Rodolfo Ondarza el tema de la agresión que están sufriendo los periodistas. Por favor, retome el tema, doctor Ondarza. Sí, muchas gracias, Gerardo. Pues es fundamental resolver de una vez por todas este tema tan importante de la violencia, de la agresión hacia compañeras y compañeros periodistas, pero también de los activistas de derechos humanos, tema en el que debemos incluir también a los activistas de pueblos originarios y también a sacerdotes. Pues bien, la CNDH ha dicho que han sido numerosos los casos que han ocurrido en zonas con fuerte presencia de cárteles del narcotráfico, en las que las víctimas realizaban un periodismo de denuncia o crítico, así como actividades de temas relacionados con corrupción, subrayemos corrupción e inseguridad. Por otra parte, también este narcotráfico, la corrupción y la impunidad nacen, debemos también recordarlo, y florecen con el neoliberalismo, de ahí da inicio la masacre a periodistas y activistas de derechos humanos, un periodo pues verdaderamente sombrío para el periodismo mexicano por los asesinatos de este gremio aconteció en los sexenios neoliberales. Recordemos que tan solo entre 2016 y 2018 asesinaron a 37 periodistas. Y ahí es donde pues nos preguntamos, ¿dónde está ese pronunciamiento? ¿Por qué no se generó ese pronunciamiento de todos estos personajes en aquellos momentos tan catastróficos, tan terribles para el periodismo nacional? También, pues tenemos que recordar que el 45% de las agresiones contra periodistas en este país viene principalmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y de los municipios. Esto pues es de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación, específicamente de Alejandro Encinas, quien ha dicho este dato tan importante, ¿no? Que el 45% de las agresiones contra periodistas viene de los estados y de los municipios. No es un problema en la actualidad del gobierno federal, no viene de ahí, viene de estos estados y municipios corruptos y corruptos desde el neoliberalismo. Veamos quién está manejando en la actualidad estos municipios en donde esta violencia se genera hacia nuestras compañeras y compañeros periodistas. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Ondarza. Yo quisiera también abonar un poco a lo que se había discutido en el segmento pasado sobre la situación internacional. Estos llamados que se están haciendo a la paz, que se deben de multiplicar, van al parejo de una serie de acuerdos que se han venido logrando muy exitosos, acuerdos entre grandes naciones, y me refiero a las conferencias pasadas de la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización que incluye nada menos que a China, a Rusia, y otros actores dentro del continente asiático. Está también la Unión Económica Eurasiática, que es esta alianza entre los países del centro de Asia con Rusia, y ahora que se están sumando los países árabes, esta visita que Xi Jinping hizo a los países, a todo el Golfo Pérsico, y la manera en cómo lo recibieron. Es que es muy importante ver la forma en la que estos árabes reciben a Xi Jinping, al presidente chino, con grandes honores, cosa que no lo mereció Biden. Y entonces vemos que se están acercando los países asiáticos a ese núcleo de cooperación que está surgiendo en torno a Rusia, China y ahora la India, que también activamente está participando. Recordemos que la India va a ser, a partir del 1 de enero del próximo año,
va a ser el presidente del grupo de los 20. Entonces, y lo ha dicho el propio presidente hindú, no vamos a ocupar la presidencia para abusar de nuestros, de ninguno, socios o no socios. Vamos a buscar el trato justo para todos y bueno, la India va a ser en pocos años el país más grande del planeta y una economía que se está desarrollando rápidamente. Veremos grandes cambios y queda siempre la pregunta, ¿hacia dónde va a ir América Latina? ¿Se va a acercar o se va a esta alianza de países asiáticos, árabes y también africanos, por qué no decirlo, que también se unen, o nos vamos a quedar rezagados? Creo yo que ese es un tema muy importante para todos los analistas, pensadores, periodistas, académicos y líderes en general de América Latina. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo quisiera dejarle la palabra a la doctora Saavedra. También quería hacer unos comentarios finales. Por favor, doctora Francisca. Bueno, yo respecto a lo que decía el doctor Ondarza, tiene toda la razón del mundo. No solo voltear a ver en el interior del país a los periodistas de estas pequeñas publicaciones o de estos pequeños espacios que ellos mismos han ido construyendo para informar a sus vecinos y a las zonas de influencia que ellos tienen para su trabajo de investigación, de entrevistas, de denuncia. Sí es muy importante porque tiene toda la razón el doctor y tienes toda la razón tú cuando dicen que no es un asunto muchas veces del delincuente, del líder de la pandilla criminal, del cártel. No, no, no. A veces destapar un asunto así con un líder regional de la delincuencia organizada es destapar a su socio. Y ese socio es un político que luchó toda su vida por llegar a ser el presidente municipal o el regidor o el gobernador y no va a permitir que un periodicucho se difunda por ahí y me denuncia a mí. Un delincuente regularmente, creo que desde Chucho el Roto y Robin Hood, siempre quiere tener fama, tiene el prestigio. No le importan las luminarias, él trabaja porque ese es su trabajo y él es un delincuente porque es un delincuente y quiere que se sepa que es el más peligroso para que le tengan miedo. Quien te manda a matar es el funcionario que se va a ver descubierto. Quien manda a matar es el que tiene ese prestigio, entre comillas, esa fama de buena persona, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, todos los últimos presidentes municipales que han matado en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero. ¿Por qué? Porque eran socios de los malos. Y a la hora que les aprieta el gobierno a través de la Guardia Nacional y todo esto, pues ya no pueden cumplirle al delincuente, ya no lo pueden encubrir, ya no pueden. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Venir a cobrarle. Oye, maestro, yo te hice presidente municipal. Oye, yo te hice gobernador. Ahora muere canalla por traidor. Y eso es lo que está pasando y de eso tenemos que estar muy alertas para ver a quién elegimos, porque los que eligen al regidor y al presidente municipal son sus vecinos. Y te das cuenta que el tío que ayer no tenía para comer, estaba borracho todos los días en la cantina del pueblo, hoy trae tamaña camionetota blindada y es el presidente municipal. ¿Cómo lo hizo? Entonces, nosotros somos los que debemos de cambiar nuestra actitud y es muy peligroso, lo sé, pero ya se puede hacer una denuncia anónima y contar la vida de estos próceres sociales para que nadie los elija, para que los partidos políticos busquen a otras personas. No importa que se traiga 4 o 5 millones de pesos para comprar el puesto. Yo necesito una persona proba, con un prestigio social, que sus vecinos le reconozcan. Entonces, sí tiene mucha razón el doctor Ondarza en pedir esa protección para los que luchan porque las tierras no se las quede Sutanito para hacer un fraccionamiento, porque esa tierra es un recurso para toda la población. Entonces, también hay que cuidarlos a ellos. También es muy importante que hagamos denuncias y también es muy importante que dejemos a un lado todo lo que se dice en radio, en la tele, no porque nos salga un tumor, porque a veces nos desinforman y nos desorientan y no nos permiten reflexionar en nuestros momentos de silencio que debemos buscar para ser mejores personas. Doctora Francisca, excelente reflexión para terminar el programa. Les quiero agradecer su atención a nombre del Club de Periodistas y de nuestra directora Celeste Sáenz y nuestro director general
Maurice Salum. Les quiero agradecer su atención aquí en este programa, que ustedes saben que lo que resguarda siempre es el respeto por la pluralidad. Así que les saludamos, les esperamos en el próximo programa y que pasen pues en lo que resta del día una bonita tarde. Muchas gracias a nuestro productor y a mis queridos compañeros en la mesa de diálogo de este día. Muchas gracias. Pasen buenas tardes.